Buenos dies, bon dia a tothom. Un altre cop que hem començat ara la emisión del culte per internet, per YouTube. Me gustaría daros la bienvenida y esta semana, cuando preparaba el culto, pensaba qué inmenso privilegio poder estar esta mañana aquí. No sé si somos plenamente conscientes de a lo que hemos venido a hacer. Si somos plenamente, como decía, conscientes de a quién hemos venido a adorar y a alabar. Si lo pensamos bien, hemos venido a cantar, hemos venido a escuchar, hemos venido a leer de su palabra del Dios creador, del Dios que ha creado los cielos, la tierra, las estrellas, todo lo que habita en los planetas, en el planeta Tierra, en el mar, quería decir. Este es el Dios al que hemos venido a alabar como iglesia y al que hemos venido a escuchar. Es tremendo, es brutal. Dios mismo, antes Isaac oraba y decía que cómo puede ser que alguien imperfecto como nosotros pueda elevar su adoración a alguien perfecto o al Dios perfecto y poderoso. Y es impresionante que desde esta pequeña iglesia hoy podamos tener este tiempo para alabar al Señor. Y además es una bendición, por ejemplo, esta banda, no porque sean más guapos, que lo son, ¿no? Sino porque, fijaos, son todos niños, adolescentes que también han venido a alabar al Señor. Aquí también, en la primera fila esta. Esto es tremendo. Y yo te animo a los más grandotes, a los que pasamos mi edad, a que también tomemos ejemplos de los más pequeños, de los adolescentes, a que podamos esta mañana alabar al Señor con alegría, con humildad, con un espíritu de fiesta, de agradecimiento, pero también con mucha reverencia, porque estamos, como decía, delante de el mismo Creador. Piensa en un momento quién es ese Dios al que vamos a cantar y de quien vamos a escuchar. Mirad, vamos a leer un salmo. Un salmo que lo haremos después de orar. Si os animo a cerrar los ojos. Señor, queremos en esta mañana darte a ti toda la gloria y queremos hacerlo pues muy contentos y agradecidos por tu obra en nuestras vidas. Pero también queremos hacerlo con la mayor de la reverencia posible porque estamos delante de tu presencia, el Dios creador, el Dios poderoso, el Rey del universo y sobre todo nuestro Padre. Y queremos, Señor, que tú recibas nuestra alabanza, nuestra adoración y también queremos pedirte que tú bendigas a aquellos que no han podido venir hoy, que son muchos porque están malitos. Te pedimos por cada uno de ellos, que no voy a mencionar ahora, pero que tú sabes quiénes son, que cuides, Señor, sus vidas, su salud, y que también puedan disfrutar de tu presencia esta mañana. Ayúdanos a mirar y a poner nuestra vista en ti, en este tiempo, en este culto. Ayúdanos a ser conscientes de quién eres, de lo que has hecho en nuestras vidas, de lo que tienes preparado para nosotros, de aquí en adelante y también en la eternidad. Y bendice a cada uno de los que estamos aquí, a cada niña, a cada adulto, a cada persona mayor y a cada bebé. Gracias también por este tiempo, gracias por permitirnos servirte y gracias porque podemos tener la libertad de adorarte y de también, Señor, de anunciar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Mira, del Salmo 29... dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria.
Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Nosotros, como iglesia, como familia, también hemos venido a proclamar la gloria del Señor, de este Dios poderoso que describe el Salmo 29. Y os voy a invitar a que nos pongamos en pie para cantar, con la ayuda del grupo Alabanza, 3 canciones. 2 son canciones un poquito antiguas. Una es la que dice Teba es la lluanza. Esta canción dice lo que nosotros anhelamos. Que toda Santa Coloma ojalá un día pueda glorificar a Dios, que toda Barcelona, que todos nuestros vecinos puedan alabar al Señor. Y luego cantaremos una canción que se llama Mi ser alaba al Señor. Y lo hacemos con nuestras voces, algunos cantando mejor que otros, para reconocer que nuestro Dios hace obras poderosas. Sos
Y vamos a cantar otra canción también un poquito antigua que dice Jesús te exaltamos, pero me gustaría antes leer 2 versículos que quedan del Salmo 29. 2 versículos que tienes que leer con muchísima atención. Yo te recomiendo que en casa lo vuelvas a buscar esta semana. Salmo 29, versículos 10 y 11. Dice: Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Puede ser que estemos pasando por algún diluvio. ¿Sabéis lo que es un diluvio? Es una lluvia torrencial. Un diluvio es algo que lo inunda todo, que lo destroza. Pero dice el Salmo que Jehová preside en el diluvio y que se sienta como rey. ¿Sabéis que los reyes tienen un trono donde se sientan y desde ahí dirigen su pueblo, sus políticas, sus prioridades? Y nuestro Creador, este que os decía al principio, nuestro Dios poderoso, que hace todo lo que hemos visto antes en los primeros versículos del Salmo 29, dice que te va a dar poder. Está hablando en el diluvio, te va a dar poder. Y además dice que va a bendecir a su pueblo con paz. A veces en las tormentas de la vida no hay paz. En los diluvios que se presentan es como que no puedes controlarlo, te da ansiedad, no puedes tener control porque no tienes paz. Pero el Señor promete en ese salmo que bendecirá a su pueblo con paz. Y yo te animo a cantar esta tercera canción que dice Jesús te exaltamos, pensando en esa paz que el Señor nos da. Jesús, te exaltamos, adoramos a nuestro Rey. Aquí estás con tu pueblo, te adoramos, oh Señor. En tu presencia me gozaré, en tu presencia me llenaré, en tu presencia esperaré. Ven Jesús, ocupa tu lugar. Jesús, te exaltamos, adoramos a nuestro Rey. Aquí estás con tu pueblo, te adoramos, oh Señor. En tu presencia me gozaré, en tu presencia me llenaré, en tu presencia esperaré. En Jesús, ocupa tu lugar. Amén. ¿Podemos sentarnos? Esta turnada, este coro que dice ven Jesús, ocupa tu lugar, es una frase muy comprometedora.
Porque estamos cantando que Jesús, que como dice la Biblia, por quien fue hecho todo el universo, le estás diciendo que Él ocupe su lugar en tu vida. No sé en cuál de tus prioridades está Jesús hoy. Si es que está en alguna lista de prioridades. Pero hemos cantado, ven Jesús, ocupa tu lugar. Le estás dando autoridad a quien tiene toda autoridad a que sea el rey de tu vida. Ojalá esta canción que hemos cantado sea una oración diaria en nosotros, sea una realidad, que Dios sea el centro de nuestras vidas. El viernes fuimos a un concierto con Carolina, Els Catarras, son buenísimos. ¿Los conocéis? ¿Quién conoce Els Catarras? La María, la Alba también. David, ¿tú también conoces Els Catarras? Buenísimos. No estoy haciendo publicidad de ellos, pero son buenísimos. También las anchubetas fueron algunos a ver las anchubetas que cantan, ¿cómo se llama? Habaneras. Pero yo estuve en el concierto de Els Catarras con la Carolina. ¿El Papa también fue? Y lo pasamos súper bien. Y yo veía a la gente que ¡guau! Y saltaba, y se subían unos arriba de otros, se quitaban la camiseta y celebraban. Y la verdad que moló mucho. Y yo, cuando estaba con los Catarras, después llegó Matías y alguien más, cuando estaba escuchando a los Catarras pensaba, ostras, ojalá yo pudiera celebrar a Dios como esta gente que está a mi alrededor celebra a los Catarras. Unos le decían, ¡guapo! Le decían, es guapo el chaval, es guapo. No como yo, pero es guapo. Pero la gente estaba desbocada, estamos en primera fila además, alabando las bondades de estos chicos que lo hacen súper bien. Para algunos de ellos, os digo que el grupo de Catarras son su prioridad, para algunos de ellos. Se les ve esos súper fans. ¿Cómo de fan eres tú de Jesús? ¿Cómo de fan eres tú del Creador, del Rey, de este Rey que controla, dice que se sienta en el trono y es el que controla en el diluvio? Mira, vamos a participar de los símbolos y me gustaría, Miguel, que pases por favor, si puedes, ayudarnos. Vamos antes a leer un texto. Un texto en 1 Corintios 11, 26 al 28. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Lo que el apóstol nos está diciendo aquí es que seamos muy conscientes de lo que vamos a hacer, participar del pan, que representa el cuerpo del Señor Jesús, y tomar del vino, que representa, que simboliza la sangre de Jesús derramada por nosotros. Así que ahora vamos a quedarnos quietitos, chicas, y vamos a orar, cada uno en silencio, pueda presentarse delante de Dios, en silencio y en intimidad con el Señor.
el texto que acabamos de leer empieza de otra manera, en el versículo 23, y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan. El versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y vamos a dar gracias al Señor por este sacrificio. Gracias, Padre y Señor nuestro, porque nos podemos acercar a tu santa mesa para recordar el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por todos nosotros, para que a través de Él, a través de su sangre, podamos tener vida. Y es por eso que te estamos muy agradecidos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos beber del vino. Pues mientras Miguel recoge, os voy a volver a leer los dos versículos del Salmo 29, porque hoy estoy muy pesado con esto. Y para que se os quede grabado, dice, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y donde estábamos leyendo antes en la carta a los Corintios, unos versículos más adelante, en el siguiente capítulo, hay un texto que tiene que ver con esto que hemos leído ahora. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Luego vendrá a especificar una lista de dones, pero me llamaba la atención este versículo 27 de 1 Corintios 12 que dice, vosotros, es decir, Alba, Osiris, Daniela, Julieta, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno. Mirad, yo llevo unos días con un dolor de espalda malo y ¿sabéis lo que me pasa? Que estoy estudiando por las tardes, pero cuando tengo dolor de espalda no puedo estudiar.
porque mi cerebro no se concentra. Y lo intento, no es excusa. A veces no estudio por vago, pero cuando tengo mucho dolor me quiero poner a estudiar y no puedo. O sea, la espalda no le deja al cerebro estudiar, porque están conectados los miembros de mi cuerpo. Ahora vamos a tener un minuto para que le digas al que tienes al lado un motivo de oración. O al que tienes atrás. O aquí Marco está solo, pues te lo dices a que está atrás. O a la Inés que está delante. La Edén se lo puede decir al Eliezer. Y la Marina a la María. Y entonces le dices, mira, quiero que ores por mí por esto. Empiezo yo. Orad por mi espalda, ¿vale? Que el Señor la cure. Y por todos los que están malitos también, que no han venido hoy. Hay muchos que están con gripe A, con COVID. Bueno, otra vez esto se ha destapado, por eso yo voy guapo con mi mascarilla negra. Oremos por los que están malitos, por los que están más malitos de verdad. Y dile ahora al que está a tu lado. La Sole le va a decir a la Valentina por qué quiere que ella ore. Y tú le dices, mira, la Monse ahí a Jesús y a Osvaldo. Y oramos un minuto por los que tenemos al lado. Matías, tú a Julieta ahí le puedes decir, Julieta, ora por Matías. Os voy a animar a ponernos en pie y cantar dos canciones que honran a nuestro Dios. La primera canción dice que es hermoso el nombre del Señor. Y la segunda que cantaremos dice que le necesitamos. Yo te animo a cantar la segunda canción como una oración. Te animo a cantar la canción que dice te necesito, pues desde el fondo de tu corazón. Y si es verdad, que puedas expresárselo al Señor. El principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso
hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso tu nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. A confesar, y puedo así hoy descansar, porque sin ti deshecho estoy. Solo tú podrás guiar.
Isaac, ¿tenemos la bolsa de la ofrenda? Que no la he preparado, perdonad. Pero me gustaría, antes de pasar a escuchar la reflexión de la palabra de Dios y que los niños vayan a la escuela dominical, poder recoger la ofrenda. Vale. Eliezer, ¿tú me puedes ayudar? Ven. Perfecto. Entonces, Eliezer nos va a ayudar a recoger la ofrenda. La pasas, ¿vale? Y luego haremos una oración. Pasa. Como sabéis, recogemos la ofrenda en señal de agradecimiento también al Señor por todo lo que Él nos da, de gratitud, y también para sustentarnos, para mantener los gastos que tiene la Iglesia. El Señor también bendice a su pueblo cuando somos generosos y cuando somos justos también con nuestro Dios. Muy bien. Ven, Eliezer, que vamos a orar. Ven, quédate conmigo aquí. Señor, gracias por esta ofrenda, gracias por tus bendiciones en nuestras vidas, gracias por tu cuidado, gracias porque estás pendiente de nuestras necesidades y nosotros queremos también honrarte con nuestra ofrenda, con nuestro dinero, Señor, para que tú nos bendigas y para que tú seas quien administre todo aquello que recogemos. Gracias por estar con nosotros y gracias también porque podemos celebrar cumpleaños estos días y gracias también por estas hermanas que estos días cumplen años. Y gracias por el Eliezer que nos ha ayudado y servido. En el nombre de Jesús, amén. Hay dos personas que cumplen año o que han cumplido año ayer, me parece, y otra mañana. Hoy es 22 de mayo, ¿verdad? Me parece que el 21... ¿Puede ser que Estrella cumpliera años? Estrella, ¿qué día cumpliste años? El 20. Ponte de pie, Estrella. Sí. Y mañana la Alba cumple años. También cumple 17 también. Así que vamos a cantarle el feliz cumpleaños a estas dos chicas bonitas. Ahora sí vamos a pasar los niños a la escuela dominical y Isaac tendrá a su cargo la reflexión. Muy bien, pues vamos a seguir en la serie de reflexiones que tenemos sobre el aposento alto. Como sabéis, estamos viendo
en estos domingos estas últimas enseñanzas de Jesús a los 11 discípulos con los que estaba en el aposento alto. Hoy vamos a ver en Juan capítulo 16 y los versículos del 16 al 24. En Juan 16 y los versículos del 16 al 24. Aquí Jesús sigue con sus discípulos camino al huerto de Getsemaní, camino al lugar donde le iban a arrestar. Probablemente todavía no han llegado a este huerto, al huerto de Getsemaní, pero sí que ya habían salido del aposento alto y estaban en este camino hacia Getsemaní. Y lo que Jesús está haciendo es preparar a los discípulos para lo que les va a venir. Ellos no tienen muy claro qué es lo que va a acontecer después de todo lo que Jesús les está enseñando. Pero Jesús sí lo tiene claro. Y lo que Él hace es prepararles para todo lo que tienen que vivir. Y lo que vamos a ver hoy es una afirmación de Jesús, que de hecho es una afirmación enigmática. Veremos la pregunta que hacen los discípulos a esta afirmación de Jesús, una pregunta lógica, y veremos lo que Jesús responde. Vamos a leer el texto, Juan 16 y los versículos del 16 al 24. Aquí dice Jesús: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí Jesús está siguiendo con estas enseñanzas y empieza de una forma que realmente es misteriosa. Nos parece misteriosa a nosotros, todavía un poco y me veréis, todavía un poco más y no me veréis, pero no solo nos parece misteriosa a nosotros, sino que a los propios discípulos les pareció misterioso esto que Jesús estaba diciendo. Lo vemos en el versículo 16. Jesús les dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y algunas versiones añaden: porque yo voy al Padre, aunque en principio esto en los manuscritos más antiguos no está aquí. Pero entonces los discípulos se preguntan, versículo 17, entonces algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y comprendemos a los discípulos, ¿verdad?
cuando dicen no entendemos de lo que habla. Quizás iban andando y cuando 12 personas van andando, muchas veces no van todos juntos, puede haber grupitos y parece que es lo que aquí había un grupito, porque en el versículo 17 dice algunos de sus discípulos unos a otros, y este grupito se hace la pregunta sobre el significado de lo que Jesús había dicho. Ellos habían entendido algunas cosas. Ellos habían entendido que Jesús se iba. Esto lo sabían. Por lo vivido en el aposento alto, lo que Jesús les había dicho ya, Jesús ha dicho, yo voy al Padre anteriormente. En el capítulo 14 lo dice 2 veces, pero además en el capítulo 16, que es donde estamos, y un poquito antes, también lo dice, voy al Padre. Y los discípulos han relacionado este voy al Padre con lo que dice todavía un poco y no me veréis. Si no le van a ver, ¿por qué es? Pues será porque se va al Padre. Por eso es que no le van a ver. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Aquí faltan muchos detalles que los discípulos no tienen. Y de hecho, la pregunta concreta que los discípulos hacen es sobre el cuándo. Parece que ellos entienden el y no me veréis, porque se va al Padre. Esto Jesús lo ha dicho ya varias veces. Pero la pregunta que no entienden es el todavía un poco. Fijaos en el versículo 18. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Por lo tanto, ellos saben que Jesús se va a ir. Ellos saben que lo que están viviendo es una despedida. Pero ¿qué quiere decir con el todavía un poco? Parece que Jesús está dando detalles de esta despedida, pero ellos no logran entender cuáles son. Versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Obviamente, Jesús sabe la pregunta que se están haciendo dentro de este grupito, aunque Jesús no estaba en ese grupito, pero él sabe la pregunta que ese grupito se está haciendo. Parece entonces que es el momento ideal para responderles a la pregunta. De hecho, la pregunta de los discípulos es lógica. ¿Qué quieres decir con todavía un poco? Jesús sabe que se están preguntando esto y ahora llegaría el momento de explicarles qué es lo que Jesús quiere decir. Pero no lo hace. De hecho, Jesús no le responde a la pregunta que él mismo ha generado. Jesús ha generado una pregunta con esta afirmación enigmática, todavía un poco y de nuevo un poco. Él ha generado esta pregunta. Ahora los discípulos se preguntan esto, Jesús lo sabe, pero no responde a estas preguntas obvias que los discípulos se hacen y que el mismo Jesús ha provocado. Pero aunque no les responde a lo que ellos le preguntan, en realidad sí que les responde algo. Y lo que les responde es el resto del pasaje que hemos leído. Y en lugar de explicarles, mirad, discípulos, lo que quiero decir con todavía un poco es esto, esto y esto, en lugar de explicarles esto, que es lo que ellos se han preguntado, lo que Jesús les responde es, mirad, vosotros lloraréis y os lamentaréis. Pero después esta tristeza que tenéis se convertirá en gozo.
Y de hecho compara este dolor y este gozo con el dolor que experimenta una embarazada cuando está dando a luz y el gozo que tiene cuando ha dado a luz. Y los discípulos podrían decir, pero Jesús, nosotros no te hemos preguntado por esto, te hemos preguntado qué quieres decir con el todavía un poco. No te estamos preguntando por tristeza ni por después gozo. ¿No era más fácil para Jesús responder la pregunta? Pues mirad, vamos a irlo viendo, pero en primer lugar vamos a responder nosotros a la pregunta que han hecho los discípulos. Y después vemos por qué Jesús no respondió a esta pregunta. Respondamos a esta pregunta. Los discípulos han preguntado, un poco, todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis. ¿Qué quieres decir con esto? Pues mirad, parece bastante claro que el primer todavía un poco y no me veréis se refiere a la muerte, a la crucifixión y al tiempo que Jesús estuvo en la tumba. En todavía un poco, en poco tiempo, de hecho, al día siguiente, Jesús iba a morir. Y le iban a poner en una tumba, en la de José de Arimatea. Y Jesús describe lo que les va a pasar a los discípulos en el siguiente término. Versículo 20, al principio. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Si pasamos ahora al versículo 21, vemos, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza. Ellos ya empiezan a estar tristes, pero cuando Jesús muera, al día siguiente, todavía estarán más tristes. Y esta imagen de los discípulos llorando y el mundo alegrándose, y los judíos alegrándose y los romanos alegrándose, encaja en el periodo de la muerte de Jesús. Encaja perfectamente. Por lo tanto, el primer todavía un poco y no me veréis, lo que quiere decir es, en breve voy a morir, y como voy a morir y me van a sepultar, no me vais a ver. La pregunta es, y de nuevo un poco y me veréis. ¿A qué se refiere con ello? Pues mirad, tenemos solo dos opciones. La primera de ellas es que se refiere a la resurrección, que 3 días después Jesús va a resucitar y entonces le vuelven a ver. Y la otra opción que tenemos es que se refiere a la segunda venida, que entonces también vuelven a ver a Jesús. Pero ¿cuál es la que cuadra mejor? Pues mirad, la que cuadra mejor es que Jesús se está refiriendo a la resurrección. Esto es lo que cuadra mejor. ¿Por qué? Fijémonos cómo describe Jesús este periodo. Segunda parte del versículo 20. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Segunda parte del versículo 21. Pero después que ha dado luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Segunda parte del 22. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Cuándo ocurre todo esto que Jesús está describiendo? ¿Cuándo ocurre? El mismo Juan, en el capítulo 20 y en el versículo 20, nos dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esta descripción de gozo que Jesús está dando aquí coincide
con lo que experimentaron los discípulos cuando Jesús resucitó. En Hechos también vemos que cuando vieron a Jesús resucitado, se gozaron. Además, la analogía de la mujer que está encinta cuadra muy bien con esta situación. También la mujer está sufriendo, pero cuando llega la nueva vida, entonces se goza. Los discípulos están sufriendo, pero cuando ven la nueva vida de Jesús, se goza. Y después también que vemos todo el discurso del aposento alto y Jesús ha ido siguiendo un orden. Aunque parece que va dando ahora una enseñanza, después otra, y a veces cuesta encontrar el hilo, en realidad Jesús ha ido siguiendo un orden y lo que ha hecho es seguir un orden cronológico, pero al revés. Él ha empezado en el capítulo 14 hablando de que os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando de la eternidad. Jesús está hablando de lo que tienen más lejano. Pasan las enseñanzas y Jesús les enseña que vendrá el Espíritu Santo. Es algo que acontecerá en el futuro, pero es más cercano que la eternidad. ¿Y qué es lo que Jesús no había tocado hasta ahora? Su crucifixión y su resurrección. Lo inmediato. Lo que iba a ocurrir seguidamente después. Así que en las enseñanzas del aposento alto Jesús ha ido de lo lejano a lo cada vez más cercano, hasta que llega en este punto en el que ya les está hablando de su muerte y de su resurrección. Y además lo que vemos en el versículo 23 y 24 corresponde con el periodo en el que los discípulos están en la tierra, no en el que están en los cielos. Ahí dice, no me preguntaréis nada, ya tendrán claro todos estos tiempos, pero dice, cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Cuándo se pide al Padre? Cuando estamos aquí, no cuando estamos en el cielo. Versículo 24, pedid y recibiréis. Esto corresponde al periodo en que estamos aquí en la tierra. Por lo tanto, lo que Jesús les está diciendo con estas palabras enigmáticas, nosotros, una vez ha pasado el tiempo, una vez vemos todo esto por el espejo retrovisor, podemos entenderlo muy bien, aunque ellos no lo entendían bien. Entonces, lo que Jesús les estaba diciendo es, mirad, todavía un poco y no me veréis. ¿Sabéis por qué? Porque voy a morir y porque me van a poner en una tumba. Y esto os provocará tristeza. Vais a llorar, pero lloraréis vosotros. El mundo, los judíos y los romanos se van a alegrar. Pero ¿sabéis qué? De nuevo, un poco, solo 3 días después, me volveréis a ver. Porque voy a resucitar y esto os provocará gozo. Un gozo que nadie os podrá quitar jamás. Y en todo este recorrido, lo que estoy haciendo es cumplir con lo que el Padre me ha mandado para después ir definitivamente al Padre. Y vosotros veréis cómo asciendo y cómo voy al Padre. Cuando tenemos el mapa completo, cuando ya han pasado los acontecimientos, es fácil hacer el puzzle, ¿verdad? Pero ¿por qué Jesús no les habla claro? ¿Por qué Jesús no les explica esto tal y como lo acabamos de ver? Eran las últimas enseñanzas que Jesús estaba dando a sus discípulos. Si hay algún momento ideal para ser claro, para dejar las cosas claras, es este. Pero en lugar de hablar de una forma clara, Jesús habla de una forma enigmática.
de una forma que nosotros ahora podemos entender, pero porque ya ha pasado todo. Y sabéis una cosa, Jesús habla de esta forma expresamente. En el versículo 25, que es justo el que viene después de lo que hemos leído, dice, estas cosas os he hablado en alegorías. Jesús está hablando de una forma no clara, expresamente. No es que esté equivocándose. No es que él lo diga claro, pero los demás no lo están entendiendo. No, no, no. Jesús está hablando de una forma enigmática, expresamente. La intención de los discípulos era prepararse para lo que venía conociendo los detalles. Ellos querían saber qué es lo que iba a pasar. ¿Qué quieres decir con todavía un poco? La seguridad de ellos radicaba en conocer lo que iba a pasar. La intención de Jesús es la misma, es la de prepararlos para lo que va a venir. Pero la manera de hacerlo no es explicando todos los detalles. La manera de hacerlo es hablarles de una forma enigmática. ¿Por qué? Jesús quiere que ellos sepan que Jesús está en el control. Y deben confiar no porque conozcan los detalles, porque si conocen los detalles, entonces ya no están viviendo por fe, están viviendo por vista. Ellos deben confiar no en unos hechos, no en algo que tengan concretamente, sino que deben confiar en una persona, que es Jesús. Y por eso es que Jesús les habla de esta forma enigmática. Ahora, ¿cómo van a saber ellos que Jesús realmente está al control de todo si Jesús no les especifica concretamente lo que va a pasar? Si Jesús habla de esta forma tan enigmática, ¿cómo sabrán ellos que Jesús está en el control? Pues mirad, aunque Jesús no les especifique los hechos, y los sabía, lo que sí les está especificando son las emociones. Lo que sí está especificando Jesús es todo lo que iban a sentir a través de los acontecimientos que iban a pasar. Jesús lo sabía. Y Jesús les dice, mirad, vais a llorar y os vais a lamentar. Y ellos no saben a qué se refiere en este momento. Pero pasa un día solo. El día siguiente. Y llega la cruz. Y ellos, en medio del desánimo de ver a su maestro crucificado, en medio de la sensación de derrota que tienen, en medio del hecho de pensar, aquí ha terminado todo, algo que les puede venir a la mente es, Jesús nos avisó. Jesús ya nos dijo que lloraríamos y que lamentaríamos. No sabíamos cómo iba a ser porque Jesús no fue explícito al darnos los detalles. No sabíamos qué ocurriría de esta manera. Pero ahora que lo estamos viviendo, vemos que Jesús tenía razón. Que nosotros íbamos a llorar y a lamentar mientras los judíos y los romanos iban a reír y se iban a alegrar. Y ellos estaban viendo a los sacerdotes, a toda la cúpula judía reírse y gozarse. Y a los romanos también. Y a ellos llorar. ¿Quién había predicho esto? Jesús.
Fijémonos que esto no les priva de llorar y de lamentar. Ellos siguen llorando y lamentándose. Eso no les priva de llorar y de lamentar, pero lo que sí les sirve es de alivio en medio de esa circunstancia, sabiendo que Jesús está en el control. ¿Qué ocurre después? Resucita Jesús. 3 días después, muere el viernes, resucita el domingo. ¿Y qué ocurre con los discípulos? Su tristeza se convierte en alegría. Pero no solo eso, sino que la alegría de los judíos y de los romanos se convierte en tristeza. Y entonces ellos pueden pensar, Jesús ya nos avisó de esto. No nos dijo cómo iba a pasar. No nos especificó concretamente los tiempos. Pero sí nos dijo que después de llorar vendría el gozo. Y ahora tenemos este gozo. Y ahora quienes están lamentando son los demás. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ellos han aprendido a confiar en Jesús a pesar de que no conocían los detalles de lo que iba a pasar. Ellos han ejercitado, ellos han crecido en la fe, no por vista, porque no tenían un mapa cronológico de todo lo que iba a ocurrir, pero sí por confianza en Jesús. Jesús les enseña que la confianza no está en un planning detallado de todo lo que va a pasar en el futuro, sino que la confianza está en aquel que controla las circunstancias. Fijémonos que en el mismo capítulo, en el versículo 33, Jesús confirma esta idea. Y ahí dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿En qué está la confianza? ¿En conocer los detalles? ¿En saber los pasos que van a ocurrir después para entender que Jesús está en el control? Según Jesús no es así. Según Jesús, la confianza para que tengáis paz pero confiad, está en alguien. No está en un planning detallado de los acontecimientos, tal y como los discípulos querían. Después de que ocurriera esto, los discípulos ya no iban a necesitar más detalles, aprendieron la lección. Fijémonos lo que dice el mismo texto, ya no me preguntaréis más. Cuando llegue ese momento, ya no me vais a preguntar más. Ahora os estáis preguntando por él todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco, ahora os preguntáis todo esto. Pero cuando lo hayáis vivido, ya no me preguntaréis más. ¿Por qué? Porque habéis aprendido a poner la confianza en Jesús y no en un planning detallado de todo lo que va a acontecer. Esta promesa no les iba a evitar sentir tristeza, no les iba a evitar llorar, no les iba a evitar lamentarse. Al contrario, iban a vivirlo. Jesús se lo decía. Pero sí van a tener el alivio de saber que están con aquel que lo controla todo. Tristeza y confianza a la vez. Son compatibles. Jesús promete las dos. Tened paz y confianza. Y a la vez vais a llorar
y os vais a lamentar. Las dos son compatibles. Hasta aquí lo que ocurre a los discípulos. Vamos a pasar ahora a lo que esto nos enseña a nosotros. ¿Veis alguna aplicación para nosotros en todo ello? Son bastante obvias, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasa que para tener confianza en Dios, lo que nos gustaría y la pregunta que le hacemos a Dios es, por favor, danos un planning de lo que va a pasar? Por favor, Dios, explícame lo que va a pasar. ¿Qué quieres decir con todavía un poco? ¿Qué quieres decir con esto? Dios, yo tendría más confianza en ti si me dieras los detalles. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a ello? Mira, tu confianza no debe de estar en que yo te detallo lo que va a pasar, en que tú sepas lo que va a ocurrir. ¿Sabes en qué debe de estar tu confianza? En aquel que está a tu lado, en lo que hemos leído. Confiad, yo he vencido al mundo. Lo que necesitas para pasar las circunstancias de llanto, de dolor, de clamor, es confiad, yo he vencido al mundo. Aunque nuestra mentalidad es como la de los discípulos, por favor, quiero un planning. Y la respuesta de Jesús es, el justo por la fe vivirá. No por vista, no porque tengáis todo detallado, sino por fe. Y fijémonos que esta paz y esta confianza que Jesús promete no nos priva de sentir tristeza, llanto ni lamento. A veces nos puede parecer incompatible que alguien que tenga paz en Dios, que alguien que confíe en Dios, a la vez se esté lamentando y esté llorando. Pero para Jesús eso no es una contradicción. Si en medio de ese llanto confía en el que controla las circunstancias. Una cosa es un llanto desesperado, en el que uno piensa que no hay solución y que no hay nadie que esté por encima de las circunstancias, y una cosa es un llanto que es consecuente con las circunstancias, pero que descansa en Jesús. Y este es el llanto que Jesús quería que ejercitaran los discípulos. Pero mirad, tenemos más aplicaciones para nosotros. A veces Jesús nos habla y no entendemos. ¿Os ha pasado? Por ejemplo, en lecturas bíblicas. Y decimos como los discípulos, versículo 18, no sabemos de qué habla. ¿Qué quieres decir con esto? Mirad, lo que aprendemos en este pasaje es que, aunque no entendamos los detalles, sí podemos confiar en aquel que está escribiendo ese texto. La pregunta que podemos hacernos es, de acuerdo, no sé los detalles. De acuerdo, lo que me ocurre con este texto es, no sé de qué me habla, pero ¿qué te transmite el texto? ¿Te transmite confianza? Aunque no conozcas los detalles, aunque no sepas exactamente qué es lo que está diciendo, ¿te transmite confianza en Dios? Eso es lo que Jesús quería con los discípulos. No que supieran los detalles, sino ejercitar esa confianza. Y quizás, con algunos textos, Jesús quiere esto con nosotros. Mira, cuando Jesús quiere ser claro, es claro. Cuando Jesús quiere que entendamos las cosas a la perfección, Él es muy claro.
Y la Biblia es así. Las cuestiones referentes a la salvación son muy claras. Pero hay otras cuestiones que no están tan claras. ¿Es un error? Según lo que aprendemos, esto es deliberado. Y Jesús lo que quiere es, en medio de lo que no entiendas, confía. Confía. ¿Y cuántas veces ha pasado que no entendemos un texto, pero después vivimos una circunstancia? Dios trae ese texto a nuestra mente y decimos, ahora lo entiendo. Ahora sé a lo que te estaba refiriendo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús, ¿a qué te refieres? Pues mira, mientras estemos tranquilos aquí, probablemente no lo vamos a saber. Pero en el momento en que uno no tiene nada a que cogerse, en el momento en el que uno mira a su alrededor y no hay nada a tu favor, y te viene ese texto a la mente, y ves a Jesús controlando la circunstancia, entonces entiendes a qué se refiere. Es lo que les pasó a los discípulos. Entendieron cuando lo vivieron. Querían entender antes, pero no podía ser. Entendieron cuando lo vivieron. Y aquí hay una pregunta que nos podemos hacer y que nos debemos hacer. ¿Crecemos en nuestro conocimiento y experiencia de la Biblia a través de la vida? ¿Tu conocimiento y experiencia va aumentando porque dices, ahora lo veo, ahora lo entiendo, ahora que he pasado esto, entiendo este pasaje? Porque el objetivo es que crezcamos en ello. El objetivo es que lo que sabemos y nuestra experiencia vaya cada vez juntándose. Los discípulos en aquel momento sabían algo. Todavía un poco y no me veréis. Pero la experiencia estaba separada de eso. ¿A qué te refieres? Pero pasa el tiempo y la experiencia se junta con lo que saben. ¿Te ocurre esto? Porque esto es el síntoma de estar creciendo en Dios. Y esto me ha ayudado también a entender que ciertas cuestiones de la Biblia no pasa nada porque no sean claras. A veces me he preguntado, ¿cómo es que no tenemos un planning detallado de todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos? ¿Por qué no lo tenemos explicado de una forma que no genere dudas? Porque lo que tenemos explicado genera muchas dudas. Y tenemos a unos que dicen, mira, primero vendrá el rapto, después 3 años y medio esto, después 3 años y medio esto, y tenemos unos mapas completísimos. Y otros se van por otra forma de interpretarlo, y otros se van por otra forma de interpretarlo. ¿Por qué es así? ¿No podía Jesús habernos dado un mapa detallado, concreto, que no nos diera dudas? Sí, podría haberlo hecho. Pero lo que pienso es que lo que Jesús quiere es que vivamos lo mismo que los discípulos. No hace falta que tengas el mapa, pero cuando lo vivas, recuerda que ya te lo dije. Recuerda que estoy al control. Y tu fe se va a ejercitar precisamente por ello. Precisamente porque no tienes un mapa concreto, pero puedes ver que en medio de la circunstancia, lo que yo había dicho era cierto.
otra aplicación de esto. A veces se dice, mira, no entiendo el Evangelio del todo. Por tanto, como no conozco todos los detalles, entonces no puedo ser cristiano, no puedo seguir a Jesús, porque hay detalles que todavía no entiendo. Y mirad, lo que nos enseña este texto es que no hace falta entender todo para seguir a Jesús. Los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo, pero le seguían. Le continuaron siguiendo. No dijeron, mira Jesús, hasta aquí, hasta que no nos aclares lo que estás diciendo. No hicieron esto. Ellos dijeron, mira, no entendemos, pero te seguimos. A pesar de que no lo entendemos. Y mirad, para seguir a Jesús no se necesita entender demasiado. Por supuesto, lo que se necesita es después crecer en ese conocimiento, eso sí. Pero para decir confío en Jesús no se necesita saber demasiado. Lo que se necesita saber es que Dios existe, que es justo y que es perfecto, y que todos los que estamos aquí y que todas las personas que están en el mundo no son perfectas y por tanto no pueden estar con Dios. Pero Jesús, siendo perfecto, ha muerto para que tú y yo podamos estar con Dios. Dios no descargó en una tercera persona el pago de los pecados. No fue una tercera persona, fue Él mismo. Es el mismo Dios el que estaba muriendo ahí. Quien cree esto es cristiano, auténtico. Y quizás no ha entendido nada más. Pero quien cree esto es un cristiano auténtico. ¿Qué es lo que entendió el ladrón que estaba en la cruz? Él no entendió nada de todas las enseñanzas del aposento alto, no estuvo ahí. Él no entendió nada de otras enseñanzas que Jesús había dado, no estuvo ahí. Pero él entendió una cosa, ese es Dios y está muriendo por mí y yo he hecho cosas mal, no necesita nada más. Si hubiera tenido más tiempo, hubiera crecido en ese conocimiento. No lo tuvo, no pasa nada. No hace falta entender mucho. Con lo que este ladrón entendió en unos minutos, le fue suficiente para pasar la eternidad con Dios. No hace falta entender todo. Y en último lugar, algo que podemos aprender también de este pasaje es que el sufrimiento precede al gozo. Jesús les enseña a los discípulos y empieza hablándoles del final. Estaréis en la eternidad conmigo. Pero se acerca el momento, ¿y de qué es de lo que habla? De la cruz. Es cierto, habrá un tiempo gozoso. Es cierto, habrá un tiempo donde vais a reír. Es cierto, habrá un tiempo en el que todo será perfecto. Pero ¿sabes qué? Antes viene la cruz. Antes viene el lloro. Antes viene el padecer. Ellos podían superar eso porque tenían puesta su mira en lo que Jesús les había enseñado, el futuro. Pero antes de ese futuro viene la cruz. Esta es la parte del mensaje que no gusta, ¿verdad? Sí, hay un gozo. Sí, hay una esperanza. Pero ¿sabes qué? Antes viene la cruz. Los cristianos
pasamos también por experiencias que no logramos entender. De hecho, a las personas que Jesús les está hablando, a sus discípulos, los 11 que estaban ahí, excepto uno, excepto Juan, todos murieron martirizados. Sí, es cierto, hay un gozo final. Sí, es cierto, vais a reír. Pero antes, la cruz. Y mirad, hay algo que es una realidad innegable, y es que para experimentar el gozo del que Jesús habla, hay que pasar antes por la cruz. Uno sabe lo que es el gozo de Dios cuando ha pasado primero por el llanto. Cuando alguien no llora, no necesita la paz de Dios, ya tiene paz. Cuando alguien no pasa por la cruz, no necesita el gozo de Dios. Pero alguien experimenta de verdad ese gozo, de verdad esa paz, cuando antes viene la cruz, aunque no guste. ¿Y cuántas veces nos pasa como el ejemplo de la mujer que está a punto de tener un niño? Si tú le preguntas a la mujer en ese momento en que está gritando, no sé cómo es, no lo he vivido nunca, pero se ve en las películas, ¿verdad? Y tiene que ser horrible y no me lo quiero ni imaginar. Oye, ¿es chulo esto que estás viviendo? Creo que te puede dar un puñetazo en la cara directamente. ¿Qué va a ser chulo esto que estoy viviendo? Esto es lo peor que me está pasando. Pero poco después, cuando tiene al niño, no se arrepiente de lo que ha vivido. Este es el ejemplo que Dios nos da para nosotros. Si una mujer coge después a su bebé y dice, mira, lo siento, no ha merecido la pena, ¿esto es normal? ¿Esto ocurre? ¿O está sedada todavía? ¿O si está en su pleno juicio? Eso no ocurre jamás. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Esto es lo que os va a ocurrir a vosotros. El dolor del parto no le gusta a nadie, pero ¿sabes qué? Lo que viene después lo compensa. Pero no puedes tener el después, y en esta época no estaba la epidural, no puedes tener el después sin pasar por el dolor. No puedes tener el bebé en los brazos si antes no has sufrido. Así que este es el mensaje para los discípulos y es el mensaje para nosotros. Sí, hay un futuro glorioso. Sí, puedes confiar en aquel que controla las circunstancias. Pero ¿sabes qué? No te extrañes si antes de eso viene la cruz. Y lo que tienes que entender en medio de todo esto es que no necesitas comprender todo a la perfección para confiar en Jesús. Aunque no lo entiendas todo a la perfección, confía en aquel que sí lo conoce todo. Ellos debían de saber esto antes de lo que iban a vivir. Y nosotros necesitamos saberlo, porque nuestra vida, si somos cristianos, está escondida en Cristo. Y por tanto los pasos son los mismos. Pues que Dios nos ayude a recordar que cuando estemos en los dolores de parto, lo que viene después es el gozo. Amén. Gracias, Isaac.
Vamos a terminar con una oración. Señor y Dios, muchísimas gracias por esta palabra. Gracias por usar a Isaac. Ayúdanos a asimilarlo, a entenderlo. Ayúdanos a buscarte cada día más y sobre todo, como explicaba Isaac ahora, que aquellos que aún no te conocen puedan confiar en ti, acercarse y vivir las bendiciones que tienes para cada uno de ellos. Bendícenos esta semana, guarda nuestras familias, cuida de aquellos que están un poco malitos, que se recuperen. Ayúdanos a ser un buen testimonio la semana que viene. Bendice esta ciudad, bendice a cada persona de este pueblo y úsanos a nosotros como tus hijos. Gracias por este tiempo, por esta mañana y gracias, Señor, porque tú nos has hablado también. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, acordaos que necesitamos los voluntarios la semana que viene y que el Señor os bendiga esta semana.